Hola, estamos con Juan Esteban Constaín, cuentista, novelista, periodista del Tiempo, uno de los principales diarios de Colombia, uno de los dos principales diarios de Colombia de toda la vida, no es que haya muchos, y amante de la obra de Álvaro Mutis y de Álvaro Mutis, quien se vincula a este homenaje por el centenario de nuestro querido y admirado Álvaro Mutis. Y pues, le agradecemos a Juan Esteban que esté con nosotros y le damos la palabra. Bienvenido. Bueno, no, pues encantado de estar aquí hoy sumándome a este homenaje a Álvaro Mutis, que es uno de mis maestros, uno de mis dioses tutelares, y yo creo que hay que rendirle todos los tributos que se puedan en este año de su centenario, además en este mes que es el de su cumpleaños, el día de San Luis, rey de Francia, como él siempre señalaba con su orgullo de monarquista irredento. O sea que para mí, insisto, es un placer enorme y es también como una especie de acto de gratitud de mi parte, porque yo soy lo que soy y eso no sé si es bueno o malo. No estoy emitiendo un juicio de valor sobre las consecuencias y los efectos, pero soy lo que soy gracias a Mutis y a su influencia. Cuando yo me encontré en la vida con su obra, con su poesía, con sus ficciones, con su pensamiento, con su figura, se me abrió un camino de inquietudes, de posibilidades que me acompañan hasta hoy. Es una de esas influencias de nuestra juventud que van creciendo con los años. No siempre ocurre eso. A veces esos maestros de los primeros años se nos van disolviendo en el tiempo y nos vamos olvidando de ese fervor y de ese apasionamiento, como nos va pasando también con la juventud misma, que cuando volvemos la vista atrás nos sentimos incapaces de pensar y de hacer y de decir muchas de las cosas que constituían nuestra vida en la adolescencia. Pero hay otros casos en los que esas luces van con nosotros, alumbran el camino y maduran y crecen con nuestro destino. Para mí Álvaro Mutis es eso, insisto, un dios tutelar y un escritor al que le debo muchísimo. La dicha de sus textos, pero también una especie de sintonía espiritual y hasta filosófica. Porque muchos de los escritores que a mí me interesaron desde que empecé a leer en esa iniciación de la literatura, de la historia, del pensamiento, de la poesía, como que pertenecían a la órbita y al universo de los escritores reaccionarios, que entrañan siempre como un legado muy inquietante y difícil de defender en la modernidad, porque siempre hay como la proclividad a asociar la lectura y la frecuentación de ese tipo de autores con una postura política de derecha o de extrema derecha que para mí siempre ha sido repugnante y de la cual, por supuesto, descreo sin matices de ningún tipo, pero sí hay una tradición literaria, intelectual, de ciertos espíritus y ciertas mentes que pusieron el dedo en la llaga y señalaron las trampas y las falacias de la modernidad. Hay un texto formidable de Nicolás Gómez Dávila
uno de los mejores amigos y uno de los mentores y uno de los maestros de Álvaro Mutis, que escribió los escolios a un texto implícito y las notas y los textos, que son como una especie de prodigio que Mutis anunció y celebró desde muy temprano. Mutis fue uno de los portavoces de ese milagro, fue como uno de los grandes profetas de la grandeza de Nicolás Gómez Dávila. Y hay un ensayo de Nicolás Gómez Dávila que se llama El Reaccionario Auténtico, en el que él se ocupa de la inquietud de ciertos pensadores y ciertas voces en la tradición moderna que fueron aquellos que señalaron, insisto, como las miserias y las trampas de la modernidad. De hecho, Nicolás Gómez Dávila dice, de pronto esa es una corriente que empieza en Platón y que llega hasta nuestros días con personajes tan disímiles como Conrad, como Monterland, como Antonio Machado. Y yo debo decir que muchos de esos autores pues estaban en mi iconostasio, muchos de esos escritores desde que yo me inicié como lector fueron para mí una provocación luminosa y sugestiva, y entonces como que ese universo me fue llevando de carambola a un colombiano que tenía una sintonía con él, con ese universo, y ese colombiano era Álvaro Mutis. Entonces, yo llegué a Mutis por esa razón. Ya lo conocía desde el colegio, porque era una de las glorias nacionales, era un autor muy famoso, se había hecho una película sobre una de sus novelas que se llama Ilona llega con la lluvia, que la hizo Sergio Cabrera, y yo vi esa película, y Mutis además era un gran amigo de García Márquez, entonces como que ahí iban jalonándose ambos en su gloria, y todos, por razones inerciales, como que teníamos a Mutis en el panorama y en el paisaje. Pero, insisto, llegó un momento en el que ya como lector fui transitando esa genealogía de autores tan raros y disímiles como Chateaubriand, Joubert, Chesterton y Ernst Jünger, y allí siempre aparecía en algún momento Mutis con algún desplante, con algún gracejo, con alguna enormidad. Y entonces yo supe que tenía que encontrarme con sus libros, con su obra, y fue un deslumbramiento desde el primer momento, por los valores que hay en ella, porque también en su obra hay como esa impugnación feroz y lúcida de la modernidad, para empezar en el personaje de Macrol, que es, como decía Octavio Paz, un héroe romántico, y el romanticismo no es sino la refutación contundente de las grandes mentiras y los grandes mitos de la ilustración y de la modernidad, pues como proyecto político y cultural. Entonces, esa idea de Macron como un exilado en el mundo que desde la acción y desde la reflexión lo pone a prueba todo el tiempo y lo cuestiona, y como que va labrando su propio destino a partir de la lucidez y de una serie de ceremonias y rituales que están enraizados en la vocación del mar, pero Macrol, ya sabemos, es por lo general un marinero de tierra adentro. Lo que pasa es que en algún momento ejerció esa labor del que se subía a la gavia
Y hace poco que tuve que escribir el prólogo para la reedición de las novelas de Álvaro Mutis, que me lo pidieron en la editorial, en Penguin Random House, yo evocaba la genealogía del Gaviero, que siempre decía Mutis, era el personaje del pasaje en una nave que se subía al palo mayor en la gavia y oteaba y vislumbraba los vientos y lo que iba a venir. Y Mutis añadía, es un poco la misma labor del poeta en el mundo contemporáneo. Pero me fui a un diccionario del siglo XVIII, un diccionario de la lengua castellana del siglo XVIII que tengo en mi casa en Bogotá, y encontré que la gavia era también una jaula en la que metían a los locos y a los orates. Entonces me gusta mucho esa idea de Macrol como un ser marginal que, insisto, no solo cuestiona el mundo moderno desde el pensamiento y la reflexión, sino desde la acción. Está siempre embarcado en unas empresas y tribulaciones alucinadas, desatentadas, que desde afuera parece que no tienen ningún sentido y que sin embargo se justifican y consuman en sí mismas. Y como que esa proeza de llevar a cabo lo que parece no tener sentido entraña una belleza poética que me sedujo desde el primer momento y ya luego pues yo me fui por los surcos de la obra mutisiana, no solo en la saga de Macrol, sino también en sus otras prosas, en particular ese relato para mí insuperable en nuestra lengua que es La muerte del estratega, porque el otro tema que me llevó a Mutis es mi devoción bizantina. Yo me leí un libro extraordinario de un intelectual y político colombiano de izquierda que se llamaba Álvaro Uribe Rueda, que fue abandonando sus ideas y sus obsesiones políticas y se refugió en la literatura y en la historia sobre todo, y escribió un libro descomunal que se llama Bizancio, el dique iluminado, que es una gran historia del imperio bizantino. Y ese libro está dedicado a Mutis. La dedicatoria dice, para Álvaro Mutis, por nuestro común afecto bizantino y nuestro origen común en Santander, es decir, la exacta koinonía, que es pues esa palabra griega helenística que significa la comunidad de las almas. Entonces, yo también, por cuenta de Bizancio, llegué a Mutis y estaba muy interesado en leer sus textos bizantinos, que son el Intermedio en Constantinopla, que creo que está dedicado a Gonzalo García Barcha, si mi memoria no me falla, y La muerte del estratega, que insisto, para mí es uno de los relatos más conmovedores, más bellos de la lengua española, en el que se nos cuenta este intento fallido por canonizar a Alar el Ilirio, que es un estratega del tema de Licandos, y cuando se está dando el proceso de su canonización fallida, queda clarísimo que él, como Macrol, es un descreído de los embelecos y las boberías que profesa siempre la sociedad y que encuentra la redención en el amor. En el caso de Alar el Ilirio es una mujer bellísima que se llama Ana la Cretense, y siempre me ha gustado pensar en las conexiones que hay, poéticas y filosóficas que hay entre la saga de Macrol y la muerte del estratega, porque uno puede decir
que también Alar el Ilirio es un héroe romántico en la Bizancio del siglo noveno o décimo de nuestra era. De suerte que para mí Mutis fue un descubrimiento, fue un maestro, y cuando yo empecé a leer también sus ideas por fuera de su obra, en sus entrevistas, porque además hay toda una tradición editorial que aspira a compilar la agudeza de Mutis en sus salidas quijotescas por fuera de sus libros. Hay dos libros de entrevistas que son magníficos, el de Fernando Quirós, que se llama El reino que estaba para mí, y el de Eduardo García Aguilar, que se llama Celebraciones y otros fantasmas. El segundo, mucho más intelectual y literario, el primero, el de Fernando Quirós, mucho más vital y biográfico, pero son dos libros fenomenales porque uno ve toda su gracia, toda su inteligencia, toda su erudición, y ve cómo además la vida de Mutis pues es parte de su obra. Y también en ese gran tomo que hizo Colcultura en los años 70, que se llama Poesía y Prosa, hay un largo acápite de entrevistas y declaraciones, e insisto, era tan provocador y exhibía tanto desparpajo y tanta lucidez para ocuparse de lo que fuera, que se me volvió un referente y se me volvió un modelo, y yo pues quise conocerlo. No lo hice en persona, pero tuve la gran fortuna de que a instancias de unos libros que fui publicando y que yo le mandaba con el testimonio siempre de mi afecto, de mi devoción y de mi gratitud, con unas cartas pues llenas de entusiasmo y de amor, él me las respondió con una generosidad que era la prueba de su grandeza y de esos valores humanos que yo como que intuía en su obra. Entonces tuve esa conexión, y para mí Mutis es una de las influencias más importantes de mi vida, y en este año de su centenario yo sí quise sumarme desde el principio a todas las iniciativas que se hicieran y se emprendieran para celebrarlo, porque creo que además como escritor y con el tiempo su figura será cada vez más grande. Uno ve la forma como Mutis es leído en Alemania, en Italia, en Francia, un auge en los 90 de sus novelas y hasta de su poesía. Luego eso ha ido eh, cambiando, y sin embargo allá es como su nombre es una de esas señas masónicas de quienes leen a los grandes maestros y además a esos escritores que, como él decía, son escritores de escritores. Es un detonante de lecturas, de influencias, de puertas y caminos que hacen que un aprendiz de escritor como lo soy yo, pues se vean beneficiados siempre por una voz así de generosa que, insisto, yo creo que debe ser celebrada en este primer centenario de su nacimiento, con la certeza de que hacia adelante, hacia el futuro, para la eternidad, la gloria y la fama de Mutis están garantizadas.